ayer no sabía qué iba a pasar, yo no sabía a dónde tenía que irme, cómo tenía que venir, si había que venir a pie, a caballo, en carro. Afortunadamente entre las 11 de la noche mi mujer me dice, tenemos que ir al Porvenir. Y yo digo, ¿a qué Porvenir? ¿Cuál es ese? Entonces me da el mapa, para llegar. Y les agradezco mucho por esta sorpresa. Les agradezco mucho por estar todos aquí, por estar aquí, no solo quienes trabajan actualmente en Quevedo y Ponce, sino quienes también trabajaron en el pasado, quienes son parte de la historia de Quevedo y Ponce, por estar aquí, mis amigos queridos. Que me pusieron el apodo de obrero cuando comencé a trabajar. ¿De qué dijo? Le pusimos el apodo de obrero. Obrero. En esa época Y a veces iba a hebreo. tener un año sabático. Entonces en la calle donde vivíamos jugaban tillos y después fueron grandes compañeros de la vida, como siempre lo han sido cuando nos pasamos a vivir en ese barrio. Por eso están aquí presentes. No sé qué si Germán y Hernán vayan a venir. No sé si llegarían o no. En todo caso, no me considero capacitado para la comparación que ha hecho Juan. Porque no solo nosotros, sino todo el Ecuador le debió mucho al doctor Antonio Quevedo. Él tuvo que enfrentarse en una situación delicadísima en el conflicto con el Perú, en el Triángulo de Leticia, cuando querían imponerle que entre en un conflicto en el cual el Ecuador no tenía por qué intervenir entre Colombia y Perú, porque él con gran visión dijo, si nos metemos en ese conflicto, el Ecuador sería dividido entre Perú y Colombia. Ese acto formidable de un joven canciller del Ecuador nos permitió que sigamos insistiendo. Pero más de eso, fue presidente de la Liga de las Naciones y fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como decimos, el único hombre del mundo que ha ocupado esas dignidades. Creo que es justo recordar la historia en este momento y por eso yo creo que estamos muy distantes de lo que fue Antonio Quevedo. En todo caso, le agradezco, Juan, por esa comparación que no la merezco. Son 50 años de muchas cosas. Son 50 años de haber egresado del colegio y 50 años de haber comenzado a trabajar en el estudio. Están todavía aquí gente que trabajaba en esa época, aparte de Juan, obviamente, que también trabajaba en esa época en el estudio. Está Alicia Bedoya, estaba en esa época Rubén Romero, que no sé si vaya a venir o se haya perdido en el camino, como alguien que llegó hace un momento me dijo que se había ido a la hacienda del Pedregal, creo. En todo caso, así comenzó el estudio, mi época en el estudio, en la calle Benalcázar, junto a las monjas de la Providencia que nos controlaban en todo. Porque antes había estado el estudio al otro lado, en la calle Cuenca, frente a la policía. Entonces tenían doble control de la policía, de la intendencia de policía y también de las monjas. Y yo pasaba cuando era niño por la calle Cuenca y subía en ocasiones a visitar en esa época a mi tío Enrique, que estaba allí, y saludaba con toda la gente del estudio, y allá había una persona que desde entonces fue
alguien que me encantó, Fabiola Quevedo. Con ella también tuve tratos cuando estuve en el colegio, porque nos apoyaba con los anuncios de Quevedo y Ponce en un periódico que publicábamos en el colegio Loyola que se llamaba De Frente. Entonces ya desde esa época ella orientaba la labor común, la labor hacia la comunidad que ella tuvo después, sobre todo la guía que nos dio cuando fue durante tanto tiempo el corazón del estudio Quevedo y Ponce. Y claro, junto a eso yo tuve la entrañable guía de mi padre, que desde chico me enseñó a escribir y luego me corregía los textos que preparaba para presentar en los juzgados y me guiaba en qué era lo que había que hacer, al punto que un día me dijo, ante alguna actitud de algún empleado, me dijo era que le pidas por escrito. 2 días después estuve en la intendencia de policía reclamándole al intendente de esa época por alguna actitud y le dije póngame por escrito. El intendente lanzó un grito, bájenle al calabozo. Me quedé aterrado y no le dije nada más. Hay cosas que contar de estudio. Fue ciertamente un gran esfuerzo el iniciar la oficina en Guayaquil, después de que habíamos perdido nuestros grandes guías, Antonio Quevedo y Alejandro Ponce Carbo. Pero hoy contamos con ese gran soporte que es tener a Montserrat y su gente en la ciudad de Guayaquil. Mi preocupación cuando le vi llegar es si en Quito le da Soroche, ¿cómo se sentirá acá? Y después la unión que hemos tenido entrañable con Antonio Martínez y toda la gente de Cuenca, que son los que más piensan porque al mismo tiempo pueden cantar. Y naturalmente también tenemos las 2 oficinas adicionales en Manta e Ibarra. Cuando uno ve esta historia, cuando le dicen que viene al porvenir, uno comienza a pensar puede ser que está ese último porvenir cuando nos toca ya desaparecer. Y claro, tenemos que irnos preparando, ustedes todos están todavía lejos de eso, por eso tienen que hacer un esfuerzo para que Quevedo y Ponce se mantenga. Los jóvenes abogados que ahora están en Quevedo Ponce son los que deben continuar la trayectoria de quienes lo fundaron y la trayectoria de quienes hemos estado hasta ahora en el estudio. Es inexplicable que 3 de mis hijos hayan llegado a ser abogados, porque Alejandro se inscribió para estudiar biología y fue, cuando ya estaba inscrito, fue informado de que había obtenido un cupo de intercambio a los Estados Unidos en California. Y ahí le tocó estar en una casa de 2 abogados, marido y mujer. Cuando regresó, me dijo, he decidido no ser biólogo, voy a ser abogado. Juan Esteban, primero estudió administración, tuvo su notable esfuerzo con un restaurante de pizzas
De las hazañas. De las hazañas, perdón. De las hazañas. Y luego decidió estudiar Derecho también. María Cristina primero estudió Psicología. Y por eso ahora nos trata a veces como de escudriñar lo que pensamos. Y después de haber ejercido algo en psicología, decidió también, cuando ya estaba casada, cuando estaba esperando su segundo hijo, ¿no? No, pues en el primero. En el primero, su primer hijo, entrar a estudiar, y se graduó cuando ya ese hijo Había dos. había dos hijos, y uno de ellos cuando se graduó de abogado, Paula. una de ellas, la Paula más pequeña, le preguntó: ¿ya te abogaste? Así es que esperamos, parte de quienes están en el proceso de continuación. Me alegro que Rodrigo ya haya llegado, el último incorporado a Quevedo y Ponce. Estamos terminando esta pequeña disertación que se está tornando muy grande, porque ya les veo que están medio durmiéndose en el paro. Así es que a ustedes les doy el mensaje, a todos ustedes, que así como estamos unidos ahora, sigamos en adelante y sigan cuando yo ya desaparecí. Gracias.